Bueno, tú escribes cotidianamente en La Jornada. Esta semana escribiste una columna de esas que vale la pena revisar porque hay momentos para hacer un corte de caja y revisar con calma las cosas. Medios de comunicación y 4T. ¿Le puedes platicar a los radioescuchas un poco de el contexto de tu columna, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, lo que yo sostengo es, primero, hay una crisis generalizada de los partidos políticos a raíz de los resultados electorales de hace un año. De tal manera que lo que hoy son partidos de oposición prácticamente desaparecieron del espectro político. Sus dirigentes, sus legisladores, me estoy refiriendo al PRI, me estoy refiriendo al PAN, me estoy refiriendo al PRD, desaparecieron de la escena política nacional. Por supuesto, estoy a lo mejor exagerando un poco, pero no creo que de tal manera que ellos no son ya una figura mediática capaz de hacer contrapeso a la 4T. Por eso las fuerzas conservadoras han construido otro tipo de oposición desde otros lugares. Intentaron con las marchas ir haciendo músculo para enfrentarlo en las calles, pero pues esas movilizaciones han sido realmente un fracaso también, de tal manera que la oposición principal se encuentra, la que no vemos desde las presiones económicas, ¿no?, sobre todo del Consejo Mexicano de Empresas, y en el terreno de los medios de comunicación. Estamos hablando de que pues los medios también fueron sepultados. Por ejemplo, las dos grandes referencias político-culturales como bloques, articuladas alrededor de la revista Letras Libres, Nexos, con Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, pues fueron barridos, ¿no? No hay más que ver la forma en la que se les ha vapuleado una y otra vez en redes sociales, y cómo su credibilidad, que no era muy alta, pero jugaban un papel construyendo un relato con los distintos gobiernos pasados, pues hoy ha caído en descrédito. Ajá. Tanto así que hasta se toman la foto juntos, sí, con Vargas Llosa, ¿no? Ajá, sí, definitivamente. Eso impensable de ver hace unos años. Claro. Luis, por ahí comenta, le habla a un servidor, Amílcar Peñuñori. Luis, comenta por ahí, en otros tiempos, la famosa telecracia, Televisa, TV Azteca, pues era la columna principal, articuladora de esta oposición, lo comenta usted en su columna. Hoy en día, pues lo vemos pues en parte de este consejo asesor empresarial muy cercano a la figura de López Obrador, y la oposición, comenta usted, está en otros medios más ligados al Consejo Mexicano de Negocios. Platíquenos. Así es, efectivamente, tanto Bernardo Gómez como Ricardo Salinas Pliego forman parte del Consejo Asesor Empresarial, y pues lo podemos ver en los contenidos informativos, sobre todo. No estoy hablando tanto de los espacios de debate y de opinión, que siguen teniendo una carga crítica, pero ahí podemos ver muy claramente que hay un entendimiento entre ellos, ¿no? Bernardo Gómez, ¿verdad?, participó en la reunión con Kushner que tuvo el presidente, y Ricardo Salinas Pliego pues nunca ha aparecido en la lista de AMLO de la mafia del poder, ¿no? Entonces, la verdadera oposición, vamos a decirlo así, se ha trasladado sobre todo a la prensa escrita, y muy especialmente en el caso de la prensa en papel, con el periódico Reforma, ¿no? De manera, en las redes, creo que el papel que ha jugado Pájaro Político como opositor también es muy importante. Vemos como desde ahí se filtran y se difunden las investigaciones que realiza Mexicanos contra la Corrupción, este organismo empresarial que vigila, se supone, los medios, con colegas muy talentosos en sus filas,
pero que está dirigido básicamente por Claudio X González. Sí, Luis, adelante. No, adelante, por favor. No, adelante, es que como te escucho muy lejos. No, te iba a comentar, Luis Hernández, esta oposición que tú dices fue barrida por un tsunami, no solo los partidos políticos, que esos ya los vimos, que desaparecieron. De hecho, cuando leemos una nota que dice el PRD da una declaración y dices, ¿a poco existe el PRD, no? O cuando lees declaraciones por el estilo, se trasladaron hacia los espacios oscuros, esos espacios de reuniones secretas del empresariado, de otro tipo de oposición. Los expresidentes han tomado fuerza como opositores, tomado fuerza, por decirlo de alguna manera, ante la desaparición de los otros, pero creo que hay otro terreno también en donde está entrando la oposición, que ahí le entiende bien. Todos los pasillos de la burocracia jurídica, ahora con estos amparos, que como que le entendieron que por ahí, ante un Congreso que no dominan, por ahí pueden bloquear ciertas acciones de gobierno. Así es, tienes toda la razón. Sin embargo, no se trata de un terreno nuevo. En Mexicanos Primero, con lo que llamaban el litigio estratégico, durante el sexenio pasado emprendió una serie de acciones jurídicas para profundizar su lucha por su reforma educativa y en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Presentaron varias demandas exigiendo que se hicieran públicas los resultados de las negociaciones entre la Coordinadora y el gobierno federal. Han desarrollado, digamos, una vía para litigar allí. Y hoy tenemos a esas mismas gentes, con esos mismos abogados, ¿no?, probablemente de manera amplificada, efectivamente queriendo poner un campo minado en obras como las del aeropuerto de Santa Lucía. Aquí yo creo que es importante distinguir, digamos, la iniciativa de ellos con la iniciativa de los mismos pueblos también que están siendo afectados, como sucede en el caso de Morelos, en Huesca, donde también han recurrido a la vía jurídica. No es lo mismo esto que está haciendo el mundo empresarial con lo que están haciendo las comunidades y los pueblos, a los que se les está haciendo un lado para grandes proyectos de infraestructura que los afectan enormemente. Luis, comenta por ahí también usted en su artículo sobre una subestimación que hace el gobierno de López Obrador a la prensa escrita. Yo lo extendería hacia los medios tradicionales en general, de plantear de que todo se puede comunicar a través de las redes sociales. Lo ha dicho muchas veces el presidente, subestimando otros medios de comunicación. Y comenta que la 4T no ha podido articular una estrategia de largo aliento en prensa escrita. Lo extenderíamos tal vez en general una política de comunicación y sobre todo el hecho de que ha perdido muchos interlocutores o exponentes de su política ante los medios de comunicación, analistas y demás, que ahora convertidos a funcionarios, pues se les dificulta tener esta doble función, esta doble articulación. Platíquenos. Sí, así es. El presidente López Obrador es un extraordinario comunicador, lo ha sido durante muchos años, y ha cambiado la lógica de la comunicación de sus actividades a partir de esta combinación de mañaneras con lo que él llama las benditas redes sociales. Y ha descuidado el papel de caja de amplificación que tiene la radio, probablemente la principal forma de informarse muchos sectores de la población, y de la prensa escrita, que es desde donde se generan las matrices de opinión. Entonces, eso no lo ha podido, ha subestimado ese papel de la prensa escrita, de tal manera que tiene a la inmensa mayoría de los articulistas, de eso que se ha llamado la comentocracia en contra, lo
más fácil sería decir, pues es que ya no les dan dinero, pues que responden a intereses. Eso es cierto, pero el problema es mucho más general, me parece. Porque del otro lado, como ustedes decían, hay un problema de fondo, y es que el relato de en qué consiste la 4T, pues está ausente de los medios escritos. Hay plumas muy reconocidas que dan la batalla, John Ackerman, Pedro Miguel, por ejemplo, pero lo que son las plumas emergentes se han desinflado rapidísimo, ¿no? Han sido absorbidas por una dinámica de banalidad sorprendente y desilusionante por otro lado. Entonces, y por otro lado, muchos de los escritores que ellos tenían son hoy funcionarios, algunos siguen publicando, pero es un proceso en automático. En cuanto un escritor se vuelve parte del César, ¿no? Pierde legitimidad, no pierde filo crítico y credibilidad, ¿no? Sí, definitivamente, Luis. Regresándonos un poco a este contexto en el que nos metes con tu columna, la oposición a la 4T está desaparecida, pero la 4T no ha logrado articular un discurso en los medios de comunicación. Porque le faltan esas plumas, porque le falta ese diálogo, porque le falta ese rebote. Todo se ha metido en las redes sociales, y en las redes sociales parece que vivimos en otro país, en un país donde la oposición es fuerte. Eso por lo menos me parece a través de Twitter, en donde la oposición se ve más fuerte de lo que está en la realidad. Pero me gustaría que nos dieras tu opinión sobre algo en específico. Nos hemos molestado los periodistas, y lo hemos dicho abiertamente, cuando el presidente generaliza y habla mal de la prensa, cuando el presidente generaliza y habla mal de las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, como tú lo señalas, si la oposición es inexistente en otras áreas, la oposición esta poderosa, la de los dineros, se refugió en cierta prensa, y López Obrador, con su colmillo político, claro que lo detectó antes que muchos, y tal vez de ahí que sus dardos fueran dirigidos a esa prensa tradicional. Pero ¿no será a través de esas declaraciones de López Obrador que otras plumas críticas, pero aliadas al mismo tiempo, dejaron de promover al proyecto de la 4T? No, yo no creo que el problema sea dejar de promover el proyecto de la 4T. Creo que el problema es que quienes lo comparten, quienes forman incluso parte de él, han tenido una enorme dificultad para construir un relato elaborado de hacia dónde va estas transformaciones. Sabemos que la 4T lucha contra la corrupción, sabemos que busca separar poder económico y político, eso es lo que declara. Sabemos que hay programas sociales, que se reivindica la soberanía energética. Bueno, ¿y qué más? ¿No? ¿Hacia dónde vamos? Eso no nos lo han podido ellos ofrecer de manera estructurada y permanente. En cambio, la oposición de derecha ha sido, me parece, muy consistente en sembrar todo tipo de prejuicios, lugares comunes, ¿no? Para construir un sentido común. Por ejemplo, pues el presidente polariza, como si la sociedad no estuviera polarizada desde antes de esa polarización. Por ejemplo, esto es un caos, como si antes no hubiera sido un caos. Sí. Han sido eficaces en ir sembrando, digamos, ese nuevo sentido común que, con el paso del tiempo y con las dificultades de la administración, pues va a ir madurando y va a ir creciendo y les va a dar frutos. ¿Tú crees que pueda suceder algo como ha sucedido en otros países, como el nacimiento, muchos lo dicen, el nacimiento de algún Bolsonaro mexicano, de algún movimiento parecido a este? Mira, mi bola de cristal la utilicé como bola de boliche, entonces
está un poco magullada. Luis, pero me temo que así sea. Yo me temo que así sea. Yo veo en el espejo de lo que fue el proceso estadounidense con el presidente Obama, donde se despertaron enormes expectativas de transformación social que no se cumplieron, y que terminaron abriéndole el paso a una figura como Donald Trump, ¿no? Trump habría sido impensable al margen de la claudicación de Obama. Yo es cierto que estas grandes expectativas de cambio, este discurso de que ya el cambio está aquí, aunque pues, por lo pronto es en los hechos, no es en los hechos, es en las palabras, también va a ir generando una situación de desilusión que le va a abrir paso a una figura que puede ser como la de Bolsonaro o como la de Lenín Moreno en Ecuador, por ejemplo. No solo tienen los procesos de restauración desde fuera, sino también desde dentro, ¿no? Y perdón, pero dentro de las filas de la 4T hay suficiente tipo de especímenes de la vieja clase política como para poder frenar cualquier posibilidad de transformación significativa. Por último, Luis, sobre dos cosas importantes, me parece, sobre el tema de los medios públicos, los medios mal llamados de Estado. Nosotros preferimos llamarlo públicos, creemos que es necesario que se vayan encaminando hacia un esquema así de racionalidad, como ocurre en muchas otras partes del mundo, como ocurre en Europa y demás. Sobre los medios públicos, ¿cómo ha visto usted el manejo de estos medios en el marco de la 4T? Se habla por ahí de posibles conflictos de interés, por ejemplo, caso mismo del señor Ackerman en Canal 11, esposo de la secretaria de la Función Pública, caso, por ejemplo, de algunos programas que se introducen de sátira política en Canal 11 y que dicen, bueno, se ha cruzado la raya o se teme que estos medios pueden ser utilizados propagandísticamente por la Cuarta Transformación, medios eminentemente culturales. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y por último también, usted comenta que algunas de las figuras emergentes de la 4T, es decir, han agotado rápidamente su capacidad de persuasión. ¿Usted cree que con el ejercicio cotidiano de la mañanera se puede agotar también esta extraordinaria capacidad de persuasión que hasta ahora ha tenido el presidente López Obrador? Bueno, primero, yo creo que el problema con los medios de comunicación público es similar al problema que hay con cultura. No hay, me parece, suficiente claridad de hacia dónde van. O sea, en el caso de la cultura vemos escándalos alrededor de las becas, alrededor de que si prestan bellas artes, etcétera, etcétera. Pero yo sigo sin ver dónde está el proyecto cultural de la 4T. No tengo idea. No, porque no lo han estructurado, no por otra razón, ¿no? Que van a ir a las comunidades, muy bien, todo eso son palabras. ¿Hacia dónde va? ¿Qué se quiere hacer de la cultura mexicana? ¿No? ¿Qué se quiere promover? ¿Cuál es el papel del Estado en esa promoción? Lo mismo sucede, me parece, con los medios de comunicación. Creo que una gente como Genaro Villamil, que es un extraordinario periodista, muy talentoso, pues se encuentra ahí con enormes elefantes con muchas inercias, pero no veo yo hacia dónde se quiere llevar los medios de comunicación. Lo que de repente sale a la luz es que pues le recortan el presupuesto al IMER, al Instituto Mexicano de la Radio, y le van a comenzar a despedir gente, son unas renuncias. Es decir, nos enteramos por los escándalos, ¿no? Al frente del IMER también hay una mujer muy talentosa, pero ¿hacia dónde va ese proyecto? ¿Hacia dónde se quiere llevar?
Claro, como que falta tanto en el tema de la cultura, en el tema de la ciencia también, y en el tema de los medios de comunicación, que nos expliquen el rumbo. Y si los medios de comunicación públicos no tienen claro el rumbo de hacia dónde caminan como 4T, pues poco van a poder hacer para explicar hacia dónde quiere caminar en completo la 4T, ¿no? Creo que en el caso de la ciencia sí hay una idea de hacia dónde van a caminar. El problema es que han afectado intereses de tal magnitud, que no han sido nombrados con claridad, que ha habido esta labor de distorsión, ¿no? Está muy claro, por ejemplo, que de lo que se trata es de que las investigaciones científicas que se realicen no sirven como una vía de transferir recursos a la iniciativa privada, ¿no? A Monsanto, a la Nestlé, etcétera, etcétera. Y que dentro de la ciencia hay que pensar muy claramente el papel de los distintos saberes e integrarlos con una propuesta. Creo que ahí está más claro, pero ahí los intereses que han tocado les han pegado mucho. Pero creo que en los otros dos casos de los que hablamos, no. Yo no veo, sinceramente, un conflicto de interés en el hecho de que John Ackerman tenga un programa de televisión, ni siquiera es que sea el director que esté definiendo los contenidos, y que al mismo tiempo su esposa sea secretaria de la Función Pública. Ambos dos han tenido una trayectoria personal que avala el trabajo que están haciendo, no es ahí, yo no veo ahí ningún caso de tráfico de influencia, de todo lo contrario. Me puede o no gustar el programa que Ackerman hace con Sabina Berman, esa es otra historia, pero ahí no veo ese conflicto de interés. Y por último, para despedirnos y agradecerle mucho, Luis Hernández Navarro, esta participación el día de hoy. Hemos estado hablando durante esta entrevista en varias ocasiones de la 4T, porque así lo han dicho ellos desde campaña, pero también lo que vemos en el Movimiento de Regeneración Nacional y en la coalición electoral Juntos Haremos Historia, es que fue una especie de arca de Noé, ¿no? En donde se subían 2 individuos de cada especie. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Existe realmente una 4T? ¿Existe una unidad ideológica? Acá en Sonora, por ejemplo, sufrimos a una Lili Telles que parece, en su discurso conservador, opositora a todas las iniciativas de vanguardia que mete la Cuarta Transformación. Entonces, ¿existe este concepto, por lo menos en general, aunque haya sus detractores? No, yo creo que efectivamente la imagen de la Arca de Noé es afortunada. Subieron cebras, caballos, elefantes, pero también subieron hienas, subieron chacales, subieron tarántulas, ¿no? Y son mucho más poderosas de lo que se supone. Subieron para llegar a un destino, el destino electoral, y tener posiciones, y muchos ahí están, ¿no? Yo veo desde lejos el caso de Sonora y digo, bueno, que hace el mundo de empresarios tan poderosos como los Burs a punto de desembarcar también desde esa nave, ¿no? Pues qué intereses están jugando ahí. Sí. No deja de sorprenderme, ¿no? Pero bueno, pues para eso y más a la 4T, ¿no? Así es. Luis, pues le agradecemos a nombre de Alejandro, un servidor Amílcar Peñuñori, que haya tenido pues el tiempo para hablar con nuestro auditorio aquí de la Radio Comunitaria y Ciudadana de Hermosillo, entrevista que vamos a compartir con la Red de Radios Comunitarias de México, y pues lo escuchamos cada semana por acá en Política y Rock and Roll Radio, con su muy interesante programa de charlas los viernes. Nosotros lo tenemos los viernes por acá, Cruce de Palabras, así es que pues es usted alguien que lo conoce bastante bien nuestra audiencia. Pues muchísimas gracias a ustedes, Alejandro y Amílcar, gracias por su hospitalidad. Y pues es un gusto siempre estar allá. Al contrario, un gusto leerte siempre, Luis Hernández, una columna siempre reveladora, así que busquen, si no lo han leído, si no lo leen cotidianamente, en La Jornada, Luis Hernández Navarro. Sí, muchísimas gracias, un abrazo y saludos a todos. Gracias, hasta luego.